Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí una vez más con otro video, con un mensaje necesario y a la vez importante. Entonces, prepárate, simplemente pon atención. Estés haciendo lo que estés haciendo, estés donde quiera que estés. Simplemente prepárate para estar recibiendo algo que pueda de alguna manera bendecir tu vida y sobre todo llenarla de información que te pueda ayudar a seguir adelante. Amén. Entonces, ya así, entrados en el tema, ¿cuál tema dirás tú? Hay momentos en que de repente reaccionamos como no quisiéramos reaccionar. De repente estamos sintiéndonos como no quisiéramos sentir. Y lo que sale de nosotros a lo mejor es un rostro que no quisiéramos que saliera, palabras que no quisiéramos que salieran. Y de alguna manera las personas están recibiendo de nosotros algo que no quisiéramos que recibieran. Esto puede pasar en momentos en que estamos tristes, o en que estamos desesperados, o en que estamos molestos, en que estamos tensos. Y de repente muchas personas me llegan a decir es que de repente exploto y de repente llego a decir cosas que no quiero decir y que ni siquiera pienso. O de repente mi rostro, no puedo evitar que mi rostro refleje cosas que no quisiera reflejar. Entonces, antes que nada, ¿cómo manejar esto? Sobre todo, si en este momento tú y yo, amigo, amiga, pudiéramos detenernos y empezar a visualizarnos y empezar a identificar cómo nos concebimos, cómo me concibo yo en todos los sentidos, sobre todo internamente. ¿Cómo concibo yo que soy? Soy una persona buena, soy una persona responsable, soy una persona paciente, soy una persona... ¿Cómo soy? ¿Y por qué estamos iniciando así? En un libro de la Biblia que se llama Proverbios, y varias veces se los he comentado, dice, como el hombre cree en su corazón, tal es él. Así te lo repito, como el hombre cree en su corazón, tal es él. Y dice, prácticamente explicándolo, que lo que tú piensas de ti mismo produce una reacción. Si tú piensas de ti mismo que eres incapaz, empieza a producir reacciones de incapacidad. Pero si tú piensas que eres una persona capaz, de alguna manera empieza a producir reacciones de capacidad. Entonces, la forma de concebirnos a nosotros mismos es algo que puede ayudarnos muchísimo, o de alguna manera puede perjudicarnos terriblemente. Y esto es lo que más mucha gente conoce como identidad. ¿Cuál es mi identidad? Cuando nosotros nos preguntan por los datos de identidad, muchas veces hablamos de nuestro nombre, nuestra dirección, nuestra edad, pero no nos referimos a esta información. Nos referimos que en el fondo, consciente e inconscientemente, ¿cómo te concibes a ti mismo? ¿Y por qué? Porque de repente pues nos concebimos explosivos, nos concebimos vulnerables, nos concebimos melancólicos, nos concebimos y empezamos, y por ejemplo, concebimos que ciertas partes de nuestra vida son incontrolables y lo que se produce pues sería incontrolable. Por un momento vamos a imaginarnos que tú y yo somos una empresa, una fábrica. Como una forma de adentrarnos al tema, imagínate en este momento que tú eres una fábrica, una empresa que produce un producto, ¿sí? Y que esa empresa pues requiere de materia prima que tiene que entrar a la fábrica y requiere no nada más materia prima, requiere maquinaria para procesar esta materia prima, y aparte de maquinaria requiere procesos para que aún con la materia prima y la maquinaria, los procesos, la manera en que se utiliza la maquinaria o que se realizan también los procesos, también afecta el producto terminado, ¿sí? Entonces, cuando tú ves una fábrica, siempre ves aún en la infraestructura de una fábrica, ves las áreas donde llega la materia prima y después estas cómo se conectan con el área de producción, y después del área de que se produce va al área de empacado y después va al área de almacenaje de producto terminado y después donde sale el producto. Imagínate que tú y yo somos así.
Tenemos un espacio donde recibimos información, que en este caso la llamaremos la materia prima. Toda la información que llega a nosotros. Toda la información que llega a través de nuestros ojos, a través de los libros que leemos, a través de los programas de televisión que vemos, todo lo que llega a nuestros oídos, a través de las pláticas que llegamos a tener con alguien, los cursos o no cursos que llegamos a tener. La información que de alguna manera también interviene en la materia prima, lo que estoy hablando acerca de mí mismo, acerca de lo que es esta fábrica. Y todo ese espacio es la materia prima. Después llegamos al área de la maquinaria. La maquinaria donde se procesa esa materia prima, las máquinas. Y esto, estábamos hablando de la maquinaria de un grupo, de todo lo que somos en sí. ¿Cuál es el diseño original de Dios en nosotros? En donde existe la maquinaria, que a veces ni siquiera sabemos manejarla, que a veces ni siquiera sabemos que la tenemos y lo que podemos hacer con esta maquinaria. Dijéramos que todo el diseño que Dios nos dio. Y lamentablemente, en muchos de los casos, ni siquiera conocemos con profundidad cómo Dios nos hizo. El temperamento, los dones, las características que Dios hizo en cada uno de nosotros. Y aquí hay un gran problema. Cualquier persona que tiene una fábrica necesita conocer profundamente su maquinaria. Cómo funciona, cómo no funciona, cómo se le da mantenimiento, cómo hace que funcione correctamente. Aún a la maquinaria, cuál es la proporción de materia prima que tiene que entrar y cuál es los procesos a los cuales lo tengo que someter. Y entonces, fíjate, hay una palabra que utilizamos mucho, de repente, la palabra restauración. Y relacionamos y asociamos la palabra restauración como reparación, como algo que se descompuso y hay que repararlo, algo que se dañó y hay que de alguna manera sustituirle algunas piezas, como si fuera una reparación. Y la palabra no tiene nada que ver, bueno, tiene algo que ver, pero en realidad no significa reparación. La palabra restauración significa volver al diseño original, ¿sí? Eso significa, por ejemplo, hay aún carreras universitarias. Por ejemplo, hay una carrera que tiene que ver con la restauración de obras de arte. Y el restaurador necesita estudiar la obra pues, de arte al autor y de alguna manera su trabajo consistirá en que si esa obra fue dañada con el tiempo, pues con algún problema, con algún maltrato, el restaurador tiene que regresar esa obra a como fue hecha por su autor original. También hay una carrera que es como una extensión de la carrera de arquitectura, que se llama restaurador de edificios o de edificios históricos o de edificios. ¿Qué significa? Que de alguna manera u otra, esta persona tiene que estudiar y tiene que identificar, investigar cómo fue realmente el diseño original de este edificio. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo se les cambia el color, se les cambian los acabados, se modifican cosas. El restaurador no va a reparar, va a regresar el edificio a como lo hizo el autor original. Cuando nosotros iniciamos un proceso de restauración, que lo pasamos todos, cuando nos acercamos a Dios, cuando nos relacionamos con Jesucristo, esto no es parte de la reparación, no. Parte del proceso en donde nosotros vamos a regresar a un diseño original que ni conocemos. ¿Cuál es el diseño original de Dios para tu vida? ¿Cómo hubiera sido si no hubieras pasado por tantos problemas? ¿Cómo era el diseño original de Dios antes de los miedos, de las angustias, de las distorsiones de la vida, de las equivocaciones? Y a veces nos encontramos que estamos ejecutando acciones que ni siquiera son parte de nuestras grandes habilidades. Hay gente que llega a estudiar carreras o dedicarse a profesiones que ni siquiera les gustan o ni siquiera tienen las habilidades naturales para realizarlas. La restauración significará identificar, y para eso necesitamos adentrarnos en el conocimiento de Dios, para sobre todo también recibir algunos estudios que hablen de los diseños de Dios para el ser humano e identificar cuál de todos esos diseños tienes tú, porque irónicamente Dios hace sus obras perfectas. ¿A qué me refiero en esto? Muchas personas piensan que cuando Dios creó a toda la gente, como si hubiera una maquinaria que iba creando a la gente,
Y cuando llegó el momento en que ellos fueron creados, algo falló, se fue la luz, faltó materia prima, algo salió defectuoso. Y eso, no conscientemente, pero muy inconscientemente, mucha gente piensa que están mal diseñados, que están mal hechos, que están mal creados. Y se consideran defectuosos de una manera muy inconscientemente. Se consideran defectuosos o se consideran que les falta algo, les falta habilidad. Y la verdad hay una gran conclusión a la cual llegamos cuando empezamos a estudiar a Dios. Estamos perfectamente diseñados y estamos perfectamente creados. El gran problema es que no conocemos el diseño de Dios. No conocemos ni siquiera a nuestro Creador y podemos concebir ideas que son erróneas. Entonces, imagínate, estudiar a Dios y estudiar al Creador de la maquinaria que está en nosotros. Estudiar cómo Él es perfecto y cómo de alguna manera Él nos creó. Que de alguna manera esa maquinaria se ha estado usando mal o incorrectamente, o con la materia prima incorrecta, o con los procesos incorrectos, o siendo tratada incorrectamente. Pues identificar estas cosas es identificar que de alguna manera pues necesitamos conocernos. Y para conocer la profundidad de lo que somos tenemos que conocer a Dios. Entonces, estudiar la maquinaria, estudiar el potencial de la maquinaria, es identificar para qué fue hecha esa maquinaria. ¿Por qué digo esto? Como seres humanos somos un poco particulares. El ser humano siempre quiere lo que admira de alguien, pero no necesariamente quiere decir que tú tengas ese diseño. ¿Por qué? Porque de repente me he encontrado muchísima gente que viene conmigo y me dice, por favor, Esaú, ¿pudieras orar? Y empiezan a pedir cosas que están fuera de su diseño. Por ejemplo, me han pedido, por favor, yo quisiera que tú oraras porque yo quisiera cantar como Marcos Witt. Mi sueño es cantar como Marcos Witt. Pero a veces, por más que una persona estudie, tiene que haber un don o una habilidad natural creada por Dios en cada persona. No podemos negar que el canto se estudia, pero no podemos también negar que hay personas que traen esa habilidad que aún sin estudiar cantan de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque son habilidades dadas por Dios. Y a veces podemos estar aferrados a un diseño y querer que nuestra maquinaria produzca algo para lo cual no fue diseñada. Eso no quiere decir que nuestra maquinaria esté defectuosa. Nuestra maquinaria fue perfectamente hecha para una función. Bíblicamente nos damos cuenta que todos somos diferentes para cosas diferentes. Tenemos habilidades diferentes. Por lo tanto, te vas a encontrar a gente con un tipo de temperamento y otros con otro tipo de temperamento. Gente con habilidades de un tipo y otras personas con otros tipos de habilidades. Entonces, conocer la maquinaria sería importante. Y sobre todo, amar esa maquinaria que somos nosotros. Entonces, vimos que la materia prima es toda la información que llega a nosotros. Vimos que la maquinaria, todo es el diseño original. ¿Para qué fui creado? Porque esa maquinaria puede producir ciertas cosas de una manera excelente, pero cosas para las cuales no fue diseñada, las puede producir, pero a lo mejor no de la manera tan excelente, ni tan fácil como pudiéramos. Y saber que de alguna manera, en este mundo hay leyes. Entonces, después de la materia prima, después de la maquinaria vienen los procesos, la manera en que se van a utilizar todo este equipo, toda esta materia prima, las proporciones, las maneras, el orden de las cosas. Y aquí interviene también cosas muy importantes. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Si yo estoy haciendo las cosas mal, si estoy haciendo los procesos mal y no sé que lo estoy haciendo mal, claro que el producto terminado, lo que va a salir de nosotros va a salir mal, va a tener problemas. Si empiezo a concluir que tengo un diseño bien hecho de parte de Dios, que esta fábrica fue creada para cosas específicas, que podemos hacer muchas cosas, pero hay cosas específicas para las cuales tú y yo somos muy buenos y hay cosas para las cuales no somos tan buenos. Pero también saber que el proceso es importante. Si tú le preguntas a un chef, no nada más es importante
su maquinaria, sus sartenes, sus cuchillos. No nada más es importante la materia prima, o sea, la calidad de los alimentos que va a preparar. También es importante el proceso, el orden, la manera de cortar, la manera de procesar estos alimentos, porque los resultados llegan a ser tremendamente diferentes. Puedes tener a 2 personas y les das exactamente los mismos ingredientes y les dices que cocinen algo y vas a encontrar que los resultados pueden ser tremendamente diferentes. Hay personas que con tan poquitos ingredientes hacen cosas deliciosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera saben bien manejar los ingredientes, los procesos, las maneras. Entonces, fíjate lo que dice Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Fíjate lo que dice. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí no hay moches perdón que lo diga así, no hay moches, no hay sobornos en el mundo espiritual. Si tú estás haciendo algo mal, pues se va a producir y va a afectar el producto terminado. Va a afectar lo que produces, va a afectar lo que en el fondo la gente recibe de ti. ¿Sí? ¿Suena fuerte? Pues sí, suena fuerte. Por eso tenemos que también estudiar los procesos, las maneras en las que vamos a hacer las cosas. Y tenemos que empezar a concebirnos como personas bien realizadas, bien diseñadas por Dios. Concebirnos así, porque si tú sabes que tienes una excelente maquinaria, pero la materia prima es deplorable, de malísima calidad, pues la maquinaria va a producir algo y el producto no va a ser lo que quisiéramos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque si te concibes como un hijo de Dios, amado, bendecido, bien creado, bien diseñado, justificado por Dios a través de la obra de Jesucristo, pues tú dices, pues no es coherente. Perdón, está recibiendo materia prima en mal estado o de mala calidad. Entonces, si me empiezo a concebir así, yo necesito una coherencia en todo el proceso de esta fábrica que somos tú y yo. Entonces yo necesito calidad en lo que yo voy a recibir en mi mente, calidad en lo que voy a recibir por mis ojos, por mis oídos, por lo que voy a hablar. Necesito calidad en mis pláticas, de que estoy hablando con la gente. Porque todo eso es materia prima. Necesito calidad en los libros que estoy leyendo, en los programas de televisión, en las películas que estoy viendo. Necesito calidad de información. Información que me lleve a bendecir y que me lleve a producir cosas buenas. Necesito estar leyendo la palabra de Dios, que es lo básico para que de alguna manera podamos, con todas estas enseñanzas, empezar a producir que todo lo que estamos haciendo se haga de la mejor manera. Entonces, ¿te afectan las pláticas que tienes con la gente cuando hay crítica, juicio? Pues claro que te afectan. ¿Te afecta cuando tú mismo empiezas a juzgar? Claro que te afecta. ¿Te afecta cuando tienes pensamientos negativos? Claro que afecta el resultado. Aquí dice, cuando haces injusticia, recibirás injusticia. El que juzga será juzgado. Hay una repercusión porque hay leyes espirituales en el mundo espiritual. Fíjate lo que dice Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y fíjate lo que termina diciendo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí dice que inclusive no dejes de hacer el bien a la gente, no dejes de ayudarla, de ser una buena persona, de ser un buen amigo, de no estarte vengando, no teniendo envidias ni nada de eso. Eso es bajo, eso no es de Dios. Permíteme decírtelo. Eso, cuando llegues a sentir una envidia, un coraje porque a alguien le está yendo bien, eso no está bien. No está bien. No forma parte de nada que tiene. Eso no tiene nada que ver con Dios. Todo lo contrario. Entonces, saca de ti todas esas sensaciones, emociones, pensamientos que no tienen nada que ver con lo que tú eres.
mas sin embargo los puedes hacer propios. Saca de ti todo eso, porque aquí dice que no te engañes, no te engañes. Si tú piensas que vas a tener buenos resultados haciendo cosas malas, enjuiciando, criticando, burlándote de alguien, no te engañes. Aquí lo dice, no te engañes. No seas iluso, no seas inocente si piensas que eso no va a afectar tu vida. Inclusive, hay gente que le da rienda suelta a sus pensamientos y piensa cosas atroces de los demás. No lo dice, pero en su mente lo tiene. Si tú piensas aún que esto no te va a afectar y va a afectar el producto de lo que tú vas a producir, lo que tu persona produce. ¿Por qué hay tanta gente molesta? ¿Por qué hay tanta gente incontrolable o que no puede controlarse? Porque hay gente que explota. Porque hay gente que de alguna u otra manera no puede estar tranquilo. Pues hay muchos motivos, pero uno de ellos es que de alguna manera u otra la materia prima está mal. Está mal. Y aquí, así como empieza esto, no te engañes. En el mundo espiritual no hay soborno. Todo esto afecta para bien o para mal el producto. Amén. Y entonces, respirando hondo, nos empezamos a dar cuenta que sí somos como una empresa y como una fábrica. Ya cuando lo empezamos a ver, sí, porque todas esas partes las tenemos. Y después de la materia prima viene la maquinaria, vienen los procesos, y hay algo que en todo ese proceso se va a producir. Un producto terminado, una reacción. Ajá. Y eso es fuerte. Muy fuerte. ¿Qué concibe la gente de ti? ¿Qué es lo que tú estás, no lo que tú quieres expresar? ¿Qué es lo que realmente expresas? ¿Qué es lo que la gente realmente está recibiendo de lo que hablas, de tu rostro, de tus actitudes, de tu forma de tratarlos? ¿Qué es lo que ellos perciben? Porque comunicación no es lo que tú quieres expresar, te aclaro. La palabra comunicación, lo que nosotros comunicamos, es mucho más allá de lo que tú quieres comunicar. Es la combinación entre lo que tú haces y la otra persona recibe. Y el gran problema, para muchas circunstancias, es que pensamos comunicar una cosa, pero en realidad estamos comunicando otra. La gente está recibiendo de nosotros un producto terminado que no nos hemos dado cuenta que está alterado, que está modificado. Pero bueno, si tomamos toda esta enseñanza y la tomamos de una manera efectiva y positiva, te aclaro, de una manera efectiva y positiva, porque no está hecha esta enseñanza para hacer sentir mal a nadie. Ay, sí, es que yo exploto, ay, es que me enojo, ay, es que de repente la gente piensa que estoy haciendo esta cosa, o que estoy expresando esto y en realidad estoy expresando otra cosa y no quiero, y no estoy sintiendo lo que ellos piensan que estoy sintiendo. Pues antes que nada, observemos esto de una manera positiva, lo cual significa que si tú analizas profundamente esto que estamos hablando y esto que dice la Biblia, nosotros podemos producir cosas como debiera ser. Sí. Podemos realmente producir para lo cual fuimos diseñados. Y primero vamos a observar todo el proceso de esta fábrica. Vamos a empezar a mejorar la materia prima. Sí, definitivamente. No seas iluso. Mejora toda la información que entra a tu mente, todo lo que hay en tus ojos, mejóralo. Lee buenos libros, lee la palabra de Dios, escucha buenos mensajes, ¿sí? No critico a nadie, pero empieza a oír mensajes que te aporten. También en YouTube, también en Facebook. Empieza, aún si a ti te gusta la televisión, empieza a ver programas que te dejen algo, películas que te dejen un mensaje. Y empieza a mejorar la calidad de tus pláticas. Cuando empieces a oír pláticas que agredan a alguien, cambia la conversación de una manera sutil. No te adentres en esto. Hay un dicho muy mexicano, no viene en la Biblia, te lo aclaro, pero aquí dice este dicho: tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Es un poco chusco, ¿verdad?
Pero dice, tanto está en el error el que tiene el machete o el cuchillo y mata a una vaca, como el que le está amarrando las patas. Muchas veces nos excusamos, es que yo no lo dije, es que yo no hice nada, pero estuve ahí. Y simplemente con estar ahí y estar oyendo, estamos de alguna manera participando en algo. Entonces, nos afecta. Después de mejorar la materia prima, necesito detenerme y empezarme a concebir a mí mismo como una maquinaria creada por Dios, como un ser amado, bendecido. Y que esta maquinaria tiene un proceso que necesito conocer. Necesito conocerme a mí mismo. Para eso, adéntrate un poco más en el conocimiento de Dios y te vas a dar cuenta que realmente estás bien creado y bien diseñado. A lo mejor mal usado, perdón que lo diga así, porque a lo mejor estás abocado a cosas que no debieras o simplemente no son tus máximas habilidades. Pero también al conocer la maquinaria, empezar a conocer los procesos. Hay una parte de lo que una fábrica necesita en todos los tipos, desde un restaurante, una fábrica que produce productos, y es una palabra a la cual se le llama estandarización. Sí, estandarización. ¿Qué significa? Las fábricas, los restaurantes, todos necesitan ese proceso de estandarización. Inclusive este proceso se documenta. ¿Y en cuál consiste? Que se documenta la calidad de la materia prima, el uso de las máquinas, los procesos, el orden, las proporciones, los tiempos. Todo se hace de una manera estándar, que siempre sea el mismo gramaje, el mismo peso, la misma temperatura, todo controlado. ¿Para qué? Para que puedan asegurarse que el producto terminado siempre sea igual. Siempre sea igual. Y hay un departamento al cual se le llama, y ese nos faltó, que está ahí antes de empacar. Es el departamento de calidad. Sí, el control de calidad. Necesitamos detenernos y observarnos y darnos cuenta que si estoy produciendo algo mal, lo puedo mejorar. Antes de ofuscarte con culpas, todo se puede mejorar si entiendes estos principios. Hoy respira, amigo. Respira hondo. Y vamos a estandarizar nuestros procesos. Vamos a estandarizar, siempre estar recibiendo información nueva y buena. Acostúmbrate a hacer un hábito de la lectura bíblica, de buenos libros. Acostúmbrate a hacer un hábito de alimentación, de ejercicio, de buenos pensamientos, de buenas pláticas. Empieza a hacer procesos que te ayuden y vas a darte cuenta que muchas cosas van a cambiar. Pero por sobre todas las cosas, acércate a Jesucristo. Date cuenta que necesitamos acercarnos a Él. Porque la mejor forma de que nosotros podamos mejorar todo es acercarnos a nuestro Creador. Amén. Respira hondo y ha llegado el momento simplemente de aplicar esto. Piensa en esto en estos días y date cuenta que todo puede ser mejorable si te concibes de esta manera. Todo puede mejorarse. Amén. Entonces, amigo, búscanos por ahí. Vamos a andar en todas las redes sociales por ahí. No en todas, ¿verdad? Vamos a andar por ahí en YouTube, en Facebook, pero búscanos. Hay mucha más información para ti. Y ayúdanos suscribiéndote y activando la campanita. Y también ayúdanos reenviando estos videos, estos mensajes a personas que tú sabes que lo necesitan. Pues Dios te bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Amén.